vamos a compartirles una presentación para poder empezar a desmenuzar un poco sobre la definición de violencia vicaria y en ese sentido poder comprender qué conlleva o qué engloba la violencia vicaria. Muy bien, me presento nuevamente, soy Maite Meneses Castelán, soy representante estatal en el estado de Hidalgo y Querétaro del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. A su vez, he culminado la licenciatura en Derecho y he dado apoyo, contención en materia civil y familiar y penal con controversia familiar a muchísimas mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria. No nada más a las mujeres, sino niños, niñas y adolescentes. Es, como lo mencionaba Catalina, todo esto empieza, el activismo, mi activismo empieza de haber Tómate tu vivido, tiempo y aquí estamos, ¿eh? No te sí, preocupes. de haber vivido y salir avante de una situación personal de violencia vicaria. Muy bien. Antes de esto, antes de haber pasado por una situación tan delicada de violencia vicaria, pues yo ya me encontraba estudiando la licenciatura en Derecho. Es de ahí de donde emana la sustracción de mis pequeñas. Muy bien. Violencia vicaria en México. Un crimen normalizado e invisibilizado. ¿Qué es la violencia? Podemos empezar de lo menor a lo mayor. Vamos a identificar qué es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder, ya sea físico, verbal, psicológico o simbólico, con el objetivo de causar daño, sometimiento o destrucción a otra persona, grupo, comunidad o incluso a uno mismo. Puede manifestarse de diferentes maneras y en distintos ámbitos como el hogar, el trabajo, la escuela, la sociedad o en el contexto de conflictos armados y puede presentarse en diversas áreas de la vida simultáneamente. Es importante que empecemos a visibilizar y a comprender lo que es la violencia. Es ejercer daño, es estar por encima de una persona con menor fuerza, con menor posibilidad, con vulnerabilidad. Pasar por encima de derechos y en un contexto corporal de fuerza. En la diapositiva que les estamos presentando menciona que la violencia es cuando una persona hace daño a otra, ya sea con golpes, palabras, gritos, incluso acciones que se lastiman con sus sentimientos, su cuerpo o su forma de vivir. No siempre se ve, a veces no deja moretones, pero sí deja dolor en el corazón o en la mente. También puede ser cuando alguien controla, humilla, asusta o hace sentir menos a otra persona. La violencia nunca está bien y no es la forma de resolver un problema. En esta parte estamos exponiendo que no solamente la violencia la podemos ver con un golpe, la podemos ver a través de un grito. Hay una violencia muy, muy silenciada en temas de violencia vicaria, que es la violencia de los pequeños, la violencia de niños, niñas y adolescentes, y la violencia que emana desde muchos años atrás con palabras pasivo-agresivas, con acciones pequeñas que van escalando hasta una sustracción, o lo veremos más adelante, una situación muy, muy delicada que puede terminar en un feminicidio, suicidio inducido, homicidio, etcétera. Bueno, en esta parte podemos pasar en el contexto que les mencionaba sobre una persona vulnerable, podemos entender o explicar, mejor dicho, qué es la violencia de género. La violencia de género es cualquier acto de violencia ejercido contra una mujer. Sí es importante que podamos comprender que la violencia de género es única y exclusivamente un acto de violencia ejercido contra una mujer.
Entendemos, comprendemos, conocemos que hay distintos tipos de violencia, que todos estamos expuestos a ser receptores de violencia, hombres, niños, niñas y adolescentes, pero en exclusividad la violencia de género habla de la violencia que recibe la mujer o que se ejecuta en contra de la mujer. Afecta exclusivamente a las mujeres y personas de identidades de género no normativas. Se basa en la desigualdad de poder y en la discriminación estructural, que históricamente ha colocado a ciertos géneros en una posición de vulnerabilidad. La violencia de género tiene su origen en el machismo, la misoginia, la desigualdad estructural y la normalización de conductas violentas contra ciertos grupos. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, incluyendo daño físico y psicológico, exclusión social, empobrecimiento y en los casos más extremos, la muerte. Esta parte considero sumamente importante de puntualizar, en la que las consecuencias de una violencia de género son sumamente grandes, lo conocemos, es un tema que se ha venido abordando y que se ha venido luchando, esta parte de los feminicidios, que muchísimas mujeres estamos vulnerables a la muerte por la única razón de ser mujeres. Esa es la parte del feminicidio que se luchó y que se logró legislar, así como la violencia de género, te expone que eres receptora de violencia por el simple hecho de ser mujer. O la sociedad te conlleva a esta situación de ser receptora de violencia por el entendido de que eres mujer. Características de la violencia de género. Es ejercida hacia la mujer. Se basa en relaciones de poder desiguales. Es sistemática y estructural. No se trata de casos aislados, sino de un problema social. Tiene raíces en normas culturales, creencias machistas y estructuras patriarcales. Puede manifestarse en el ámbito familiar, laboral, social, educativo y digital. No siempre es visible o evidente, ya que puede presentarse en formas sutiles como la violencia simbólica o psicológica. Considero que por eso es tan difícil de demostrar en un proceso legal, porque muchas veces, aún en este sistema patriarcal, aunque tenemos fiscalías de la mujer, tenemos la estructura patriarcal. Entonces llegas a una fiscalía, denuncias la violencia que si bien no está enmarcada en un golpe, en un moretón, en una herida física en tu cuerpo, y son diferentes tipos de violencias a las que te confrontas al denunciar. Ya lo hablaremos más adelante en la presentación, pero sí es importante puntualizar que es una violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer, sistemática y estructural. Tiene raíces, normas culturales y creencias machistas. Es una educación que no vamos a erradicar, lamentablemente, que no vamos a detener, lamentablemente, en unos meses, quizás ni siquiera con esta plática, pero el poderla evidenciar sí nos apoya a tirar esa estructura machista que hay en el ámbito legal y social. Y bueno, también esta violencia de género deviene de las relaciones de poder desiguales. Sabemos que actualmente las mujeres no estamos en igualdad y tampoco en equidad. Entonces, eso es lo que evidencia la violencia de género, la desigualdad y la falta de equidad en la que estamos en la actualidad. ¿Qué nos dice la ONU Mujeres? La Relatoría Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha advertido que la violencia vicaria, aquella que ejercen los maltratadores sobre las madres a través de los hijos, y que en algunos casos llega hasta el asesinato, se ha convertido en un problema global. Se luchó mucho para poder visibilizar, desde acuñar el término, visibilizarlo, erradicar ya es hablar demasiado, pero el visibilizar en procesos legales, el visibilizarlo en la propia sociedad ha sido una lucha completamente difícil. En meses atrás, las mamás se enfrentaban
en denuncias de violencia familiar han ido escalando conforme hemos tenido alcances constitucionales, han ido escalando los delitos fabricados que ahora se hacen en contra de la madre, utilizando, les comentaba esta parte, los pequeños para ejercer violencia, en la que los delitos ahora se han agravado en esta fábrica de denuncias, y ya hay una violencia impresionante en contra de las mamis, en contra aún de los pequeños, una tortura para poder denunciar cosas muy, muy, muy graves. Entonces, eso es lo que la ONU nos presenta, que es la violencia vicaria, una tortura completa en contra de los pequeños, es maltrato infantil. Y bueno, ¿de dónde viene? Ahora sí, una vez aterrizado, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia de género? ¿De dónde viene el término de violencia vicaria? Pasamos a la siguiente diapositiva. Les presento a Sonia Vaccaro, es especialista, psicóloga, y ella menciona, ella en diferentes foros donde ella ha tenido espacio, ha hablado y es quien acuñó el término de violencia vicaria, y expone que las mujeres continúan siendo asesinadas en manos de hombres violentos, que no aceptan ser dejados o contrariados en su afán de control y sometimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad, desde esta situación en la que la mujer de alguna manera pudiera tener un poco de más acceso a la información, ya sea desde tener un dispositivo celular donde pueda buscar en internet la sintomatología de lo que ella está viviendo, pedir apoyo. Tenemos ya diferentes disposiciones en números 800 donde podemos hablar, hasta un 911 en el que pudiéramos hablar y pedir auxilio de la fuerza pública, por este alcance que ya tienen las mujeres a la información, porque no puedo decir que a la justicia todavía, pero sí a la información. Los hombres, al sentir que pierden el control y la manipulación, porque las mujeres ya tienen acceso a apoyo, a alguna red de apoyo, ¿qué pasa? Que a través de esta pérdida de control y sometimiento cobra forma diferente, y es lo que menciona Sonia Vaccaro. La mujer está apegada, y ella menciona textualmente, y siente cariño a su hijo, y es ahí ese que el individuo sabe que tiene derecho sobre su esposa, sobre pareja, pero sí sabe que conserva y conservará hasta la mayoría de edad este apego, la madre con su hijo, y que ese derecho lo va a conservar hasta la mayoría de edad el agresor, la expareja. Entonces se allega de esta situación o de este derecho legal que tiene del hijo para poder manipular a la mamá y hacerlo efectivo en materia legal. Todos los días vemos como hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni interesaron por sus hijas, hijos y adolescentes, al momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplio, y algunos solicitan la custodia plena, solo por el afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato y el control. Ahora, a través de los hijos e hijas. A este fenómeno lo he denominado violencia vicaria. Son las palabras de Sonia Vaccaro. Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer, es a la mujer a la que se le quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar, violentar a los hijos asegura un daño irreparable y extremo hacia la mujer. Entonces, esa es la manera en la que se genera un daño a la mujer a través de los hijos. Estamos claros que hay mujeres y lo tenemos presente, que hay mujeres a las que no son importantes los hijos, que no tienen un apego como el que habla Sonia Vaccaro con los hijos, y bueno, esa no es y los hombres se llevan a sus hijos, los rescatan. Bueno, esa no es una situación de violencia vicaria. Pero cuando hay una madre asertiva, una madre que tiene un apego positivo, una madre que ejerce una buena maternidad y cuidados a los pequeños, y les son arrebatados los hijos y les son coaccionados los hijos con el único fin de generar daño y dolor, bueno, Sonia Vaccaro nos
nos muestra a través de toda su investigación y de todo su estudio que eso es violencia vicaria. Insisto, es ella quien acuña el término de violencia vicaria a esta terrible situación que viven niños, niñas y adolescentes y por supuesto las mujeres. Eso es, o a grandes rasgos, lo que en materia un poco en la psiquis, un poco legal, les comentaba, sustraen a los pequeños, lo mencionábamos hace un rato, inician procesos legales, etcétera. Pero quisiera exponer un poquito lo que es la violencia vicaria de hecho en el diario vivir de la mujer, en el diario vivir de la madre que está luchando con esta situación de de cumplir un régimen de convivencias que la está llevando todo el tiempo a una violencia constante, que los pequeños vayan a convivir con el papá, pero simplemente para llevar información y traer de regreso violencia. Esta situación de las pensiones alimenticias que juega un papel importante en temas de violencia vicaria, en la que les es condicionada a las mujeres esta pensión, y tenemos muchísimos casos a lo largo de la República Mexicana que mencionan las mamis que aún les es condicionada el depósito de la pensión alimenticia por favores sexuales, por ayudas. Hay una mami que decía que el papá le condicionaba el depósito de la pensión alimenticia si la mami lo acompañaba al trabajo y a hacer situaciones laborales, le daba el apoyo. Entonces, es una violencia económica impresionante. También esta parte en la que dejo de dar pensión y le hago daño al pequeño, no le deposito la pensión, no le doy el pago que corresponde y te hago el daño a ti a través de la falta de pago de pensión que estoy haciendo en el pequeño. ¿Por qué? Porque es un daño directo a la mamá, porque la mamá no va a dejar sin alimentos al pequeño. En este vínculo, en esta protección asertiva que hay de las madres en los pequeños, como lo menciona Sonia Vaccaro, una madre va a ver por sustentar a su hijo, haya o no haya depósito de pensión. Entonces, es el daño que se le hace a la mamá a través de la retención del pago de pensión alimenticia. En una campaña de difamación impresionante en el que este intercambio de casa que van y vienen los pequeños únicamente sirve para llevar y traer información sobre el modo de vida de la mamá, amenazas, este convencimiento de aquí vas a tener un cuarto, si tú te vienes a vivir conmigo te voy a comprar unos zapatos, cosas de necesidad básica que deberían de ir implícitas en la crianza, son presentadas como un atributo de convencer y de coaccionar a los pequeños. Eso, y quiero exponer textualmente lo que yo elaboré y lo que yo redacté sobre la violencia de hecho, sobre cómo viven las madres en sus casas la violencia vicaria, independientemente de lo que se lleve en juicios en materia civil y familiar. La violencia vicaria no inicia de esta forma, no inicia con una sustracción de menores. Empieza con una violencia directa ejercida en contra de la mujer, con el ánimo de poder y control, que, si se pierde, se dirige hacia personas amadas e importantes para la víctima. Ya lo hablábamos, en este caso los pequeños, o también en las mascotas. Tenemos unas situaciones, conocemos situaciones de violencia vicaria donde los animales, las mascotas de la víctima les han quitado la vida de forma inhumana, con el único fin de dañar a la expareja. Y aquí es donde se normaliza y después se invisibiliza la tortura a la que son sometidos niños, niñas y adolescentes en manos de su propio padre por el derecho que legalmente tienen sobre ellos. Solo instrumentaliza nuestras infancias, cosificándolos como un arma imparable en contra de la madre. Somete a los hijos a procesos tortuosos e interminables donde su infancia es interrumpida innecesariamente, con el único fin de dañar irreparablemente a la mujer de la que ya se perdió el control, sometiéndola y sujetándola a un dolor inimaginable. Reprime a las infancias en una dinámica de intercambio, en donde si hacen lo que el agresor impone e indica,
frente a las autoridades con denuncias fabricadas o escenas dolorosas donde insultan y rechazan al ser que les engendró en el vientre. Recibirán desde premios hasta cosas de necesidad básica, como pago de su cumplimiento. Y es ahí donde se invisibiliza el dolor y la tortura en la que madres e hijos son víctimas, reduciendo toda la violencia ejercida por el padre expareja a un número de expediente, carpeta de investigación, causa penal e incluso un acta de defunción malas. Es importante que podamos visibilizar que lo que se vive en la casa en temas de violencia vicaria, todo este rechazo, esta manipulación, insultos y muchas veces hasta golpes que los pequeños ya ejercen en contra de la madre a causa de la coacción, de toda esta tortura mental y violencia psicológica que ejercen los padres, es sumamente difícil de visibilizar en un juicio. ¿Por qué? Porque muy pocas autoridades empapadas en este tema son tajantes, en el que si el pequeño ya está ejerciendo violencia en contra de ti, pues está defendiendo, algo le has de haber hecho. Y es muy difícil de visibilizar en un juicio justamente que los pequeños solamente son consecuencia de lo que escuchan y de lo que ven, de toda esta tortura y manipulación psicológica que ejercen los padres a los pequeños. Pasamos a la siguiente diapositiva y quiero exponer un poco las características para detectar y denunciar la violencia vicaria. Hablamos de todo lo que se vive en casa, ¿no? De toda esta parte que es difícil de llevar a un juicio. Recordemos que la violencia vicaria, les comentaba hace un momento, no inicia con la sustracción de los pequeños. La violencia vicaria inicia aún desde el matrimonio, donde en la dinámica familiar los papás conllevan a los pequeños a faltas de respeto hacia su propia mamá. Minimizan las cuestiones familiares que pudiera hacer la mamá a favor de sus hijos, minimizándolas es su obligación, no pasa nada, no hay nada que agradecer. Se invisibiliza muchísimo el trabajo de la mamá y es una situación delante de los hijos, lo hemos trabajado y lo hemos asimilado de esa manera, en la que si ella lo hace es por su obligación, pero hay una situación en la que cuando el papá tiene el mínimo aportación al hogar, se maximiza de una forma impresionante. Hemos podido aterrizar que esos son como ciertos síntomas de la violencia vicaria, aún dentro del matrimonio. Cuando los niños van a casa de abuelita y el papá va a casa de abuelita paterna y bueno, ya viene muy agresivo, aún dentro del matrimonio. Estoy hablando cuando todavía estamos en el matrimonio. Ya llegan con un rechazo y con 1000 preguntas hacia la mamá sobre el noviazgo. Hay niños que nos han podido compartir que aún cuando yo vivía con papá, decía, si algún día tu mamá y yo nos separáramos, pero ¿con quién te vas a vivir? Pero es que tú no sabes, pero en el noviazgo tu mamá me fue infiel. Y aún estando en matrimonio, son experiencias de vida que los propios niños nos han compartido con muchísimo dolor. Niños recuperados que vienen a sincerarse con la mamá y dicen, es que todo esto empezó aún cuando papá vivía con nosotros. Aún cuando papá vivía con nosotros, él me comentó que tú le fuiste infiel en el noviazgo, él me comentó que tú estás con él por interés económico, que si yo me venía a vivir con él, las cosas ahí iban a estar mejor, que si yo vivía con él, se iba a hacer justicia porque tú siempre le has querido pues sacar dinero, etcétera. Entonces es ahí donde también ya esas pequeñas cosas aún en el matrimonio se pueden detectar. Recordemos, con todo este contexto que les he planteado, que la violencia vicaria, pues he expuesto durante las anteriores diapositivas y aún en este comentario que acabo de aterrizar, es un ejercicio explícito de maltrato infantil. Es violencia a la mujer, pero a través de interpósita persona. Muchas veces en los matrimonios separados, disueltos, la persona que está en medio por la cual se ejerce esa violencia son los hijos. Entonces, violento, descuido, dejo de dar pensión a mis hijos
para hacerte daño a ti. Entonces podemos traducir fuertemente que la violencia vicaria es maltrato infantil, es una violencia directa a los pequeños para causar daño a la mamá. Entonces, ojalá lo podamos visibilizar, ojalá lo podamos terminar de aterrizar de esta manera, porque hay muy pocas autoridades que velan por el interés superior del menor y pueden proteger a las infancias dejándolas al lado de su mamá después de toda esta violencia que se expone, únicamente yéndose o jugando o utilizando el interés superior del menor, en el que si hay alguna duda razonable de la seguridad, pues lo tengo que poner a salvo y por lo tanto provisionalmente lo dejo en manos del papá en lo que se investiga a la mamá. Entonces, aún los pequeños en casa ya están siendo víctimas de un maltrato infantil impresionante en manos de su papá y van a litigan, son parte de diferentes procesos legales los pequeños, en los que son víctimas de un maltrato impresionante por parte de las autoridades, donde se hacen escuchas descomunales una tras otra, con el único fin de que el niño siga o apoye esta campaña de difamación en juzgados, en procesos penales en contra de la mamá. Entonces, no dejemos de ver, no quisiera que tomaran en cuenta esta parte. Antes de que pasemos a las preguntas, quiero que tengamos bien aterrizada esta parte en la que violencia vicaria es igual a maltrato infantil. Eso es la violencia vicaria, hacer daño a través de una tercera persona. Pero tengo que lastimar, tengo que desalmadamente utilizar como arma a un infante para hacerle caso a mi expareja mujer. Entonces, no podemos dejar de pronunciar y visibilizar el daño tan silencioso que viven las infancias en temas de violencia vicaria. Insisto, las mujeres hemos podido ir y de alguna manera con muchísima violencia y con muy pocas herramientas que antes se tenían, defendernos de procesos legales de denuncias fabricadas. Y hemos podido alzar la voz y hemos podido asistir a una marcha y hemos podido estar en un foro como lo es y hemos podido presentarnos a ampliar nuestra declaración en una carpeta de investigación y hemos tenido la posibilidad a través de nuestros abogados de pronunciarnos sobre las demandas de custodia, de pensión, etcétera, que se hacen cuando ya se modificó la custodia, pero hay un dolor y un maltrato muy silenciado, que es el de los pequeños, que son amenazados para que no se vayan con la mamá. Explícitamente los agresores es la dinámica que manejan. Si tú te vas con tu mamá, lo decía una persona muy cercana a mí, un niño sobreviviente de violencia vicaria, me comentaba las palabras textuales. Mi papá me decía que si yo me iba contigo, me mataba. Hay una pequeña que por medio de una alerta Amber se le localizó, hizo un gran show en la procuraduría, gritando y rechazándola a la mamá, insultándola con muchísimas groserías. Ella estaba sustraída junto con otra de sus hermanas. Entonces, no se logra por la resistencia de la pequeña, se le permite sin modificar custodia ni hacer depósito de menor ni nada, únicamente por lo desgastado de todo ese día y de toda la noche, se le permite ir a dormir con su papá y al otro día el papá se comprometía a presentarla y entregarla. Efectivamente el papá no accede. Cuando se logran encontrar a las dos pequeñas juntas y la mamá las rescata con el uso de la fuerza pública, esta pequeña le pide perdón a la mamá y le dice: perdóname por el día que yo no me fui contigo, que me encontraste, que te insulté, que te pataleé para no irme contigo. Pero mi papá nos tenía amenazadas que si algún día tú nos encontrabas, más nos valiera que nos encontraras juntas. Porque si nos encontrabas solo a una y una se quedaba con él mataba a la que se quedara con él y te mandaba a matar a ti. Entonces yo tuve que insultarte, yo tuve que rechazarte para lograr irme con mi hermana para que no la matara. Entonces es un contexto bien fuerte y yo siempre que he tenido la posibilidad y la oportunidad de levantar la voz en alguna
en algún foro, en alguna entrevista, siempre lo he dicho, es un daño muy silenciado el que viven los pequeños. Son secuelas muy difíciles de sanar que tienen las infancias recuperadas. Entonces, sí quiero levantar esta tarde la voz y quiero decir fuertemente, las mujeres vivimos muchísimo dolor, vivimos una destrucción completa al separarnos a nuestros hijos de la manera tan violenta y arbitraria en la que nos separan. Pero el daño que se le genera a los niños al ser utilizados, coaccionados, violentados, amenazados de la manera en la que lo hacen en procesos legales, aún en casa, es inhumano, es un maltrato impresionante. Tengo 2 pequeñas recuperadas, las cuales hasta el día de hoy no he podido terminar de reparar, ni con todo el amor que yo les tengo, ni con toda la terapia que han podido tener. Hoy puedo decir que no he podido resarcir todos los daños que mis hijas tienen por los 2 años que estuvieron sustraídas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, una vez que sí me quise detener y sí quise tomar el tiempo para decir esta parte sobre el maltrato infantil, que mucho me ha pesado y mucho me ha lastimado a mí. Bueno, características para detectar y denunciar la violencia vicaria. Sustracción, retención de hijas e hijos con la finalidad de que la madre no puede tener contacto con ellos. No es lo mismo, para empezar, una mamá, cuando los pequeños van a convivencia con su papá, no tiene por qué haber una imposibilidad de comunicación. Si yo ya percibo que siempre que se los lleva el papá a convivencia, les quita el teléfono, si no tienen teléfono, no me permite hacer llamadas aún en el teléfono personal del papá, etcétera, yo considero que ahí hay un foco muy, muy, muy rojo y una gran bandera de alerta para detectar que están obstaculizando la comunicación, están obstaculizando aún este vínculo que hay, a pesar de que esté en convivencia, no tendría por qué haber esta imposibilidad de comunicarte con tu hijo. Entonces, si tú ya detectaste eso, si pudieras prevenirte en que se pudieran modificar las convivencias de forma supervisada, etcétera, para no tener el riesgo de una retención. Muy bien, amenazar con causar daño a las hijas e hijos. Esta es una dinámica que se tiene, lo comentaba hace un rato, aún en la dinámica del matrimonio, aún cuando todavía no se pasa por un divorcio, cuando se tienen aún las discusiones, las amenazas, muchas veces y tenemos muchísimas mamás que decían, es que no me pude ir antes, porque siempre la amenaza es, si te vas sola, porque mis hijos son mis hijos, me quedo con los niños. O hay mamás que explícitamente decían, no me podía ir porque agarró del cuello a mi hija, porque me juró y me super prometió que la iba a matar, que si me la llevaba en algún punto nos iba a encontrar e iba a matar a la niña, porque era con lo que más daño me hacían. Esta situación que ha dado vueltas a lo largo de la República Mexicana, en la de no te maté, pero te quité a tus hijos, no te maté, pero destruí la infancia de tus hijos, ¿no? Entonces, es esta situación en la que muchas veces las mismas autoridades se prestan para decir, pues si tan malo era, ¿por qué tanto en separarse, ¿no? Muchas veces porque hay esta amenaza de si te vas, si me dejas, te voy a quitar a los hijos, les voy a causar daño a tus hijos, a nuestros hijos. Amenazar con ocultar, retener, sustraer a los hijos fuera de su domicilio, de su lugar habitual de residencia. Bueno, ya lo expliqué, ya lo mencioné, aún ya cuando están separados, muchas veces está esta amenaza latente y esta angustia. Tenemos grupos en el frente, grupos de WhatsApp donde brindamos contención. Y es una situación bien triste que las mamás empiezan con este estrés súper fuertísimo y preocupación, en donde comparten, el papá de mi hijo, ayúdenme por favor, el papá de mi hijo dijo que venía y entregaba a mi hijo a las 4 de la tarde, son las 8 de la noche y no lo ha entregado, no me contesta el teléfono. De repente llegan como a las 9, 10 de la noche, aquí está tu hijo, ¿por qué no me contestabas? No vi el teléfono. Entonces son estas violencias
pequeñas o invisibles, estas situaciones pasivo-agresivas en las que simplemente no vi el teléfono, pero que ya nos están dejando ver que no hay una buena intención, que puede que es por supuesto violencia vicaria y que puede terminar, como lo decía hace un momento, en una retención o sustracción. De hecho, el no entregar al pequeño en el horario adecuado ya implica una retención mínima y por horas, pero ya implica un delito de retención de menores. Muy bien. Amenaza contra la vida e integridad de los hijos o personas queridas para quien es objeto de la violencia, incluso a compañeros no humanos, mascotas. Les comentaba esta parte en la que lamentablemente conocimos a nivel nacional de una situación de violencia vicaria en donde al momento de la separación el tipo se queda con la mascota, mucho tiempo la estuvo amenazando a esta mujer víctima con la mascota, no le daba acceso a llevarse a su mascota, a verla, a llevarle alimento, a ofrecerle cuidados, nada. Y la violencia fue tan grave y tan fuerte que en algún punto, meses después, le mandó fotos de la mascota sin vida y él la había privado de su libertad. De hecho, le manda fotos donde está el instrumento con el que le quita la vida y bueno, es un daño irreparable en la que si bien es cierto, no es un ser que nació de ella, es una persona, como lo decía en el término que acuñó Sonia Vaccaro, lo más preciado para ella, lo más querido, que en este caso que les comento en particular fue la mascota y pues se concatenó explícitamente y de una forma muy lamentable porque se perdió la vida de un ser vivo a manos del agresor. Entonces, no solo es a través de los hijos, sino esta parte que les comparto de esta mami que fue muy conocida, muy sonado este tema de violencia vicaria por la mascota. Muy bien. Realizar comentarios ofensivos sobre la madre, las hijas e hijos infunden odio. Amenaza a los hijos con matar a su madre si se determina vivir con ella. Utilizar a los hijos e hijas para obtener información respecto a la madre. Y ahí ya inicia la tortura y la violencia psicológica que se ejerce en contra de los pequeños. Proveer, iniciar, fomentar actos de violencia física de hijos o hijos en contra de la madre. Tenemos una mami en alguna parte de la República, que ella comenta siempre esta parte, esta dinámica, insisto, en nuestros grupos de contención, siempre pide apoyo, siempre pide consejo porque su hijo la golpea. Y cuando viene de la convivencia, ella lo recibe y el pequeño ya ha tenido estos actos de violencia física en contra de su mamá. Empezaron con esta parte que les comentaba hace un momento de ya me dijo mi papá que tú fuiste esto, tú fuiste el otro, ya me dijo mi papá que le demandaste la pensión alimenticia, ya me dijo mi papá que lo quieres dejar en la calle, que lo quieres meter a la cárcel y fomenta el papá este odio y esta información transquiversada que le está pasando al menor para fomentar odio en una campaña explícita de difamación para poder derrumbar la figura materna. Bueno, la violencia ha crecido en este tema que les estoy comentando, que les estoy compartiendo, a grado de que el pequeño ya ha ejercido violencia física en contra de la mamá, como infundada por el papá, porque el chico, hay de hecho ya una denuncia fabricada del chico en contra de la mamá y en la carpeta el chico no menciona mi mamá me pega, mi mamá o expresa algún tipo de violencia en su contra. Toda su declaración del pequeño se basa en mi papá me comentó que mi mamá lo quiere dejar en la cárcel, mi papá me comentó, mi papá me platicó en una visita que él depositó para unos tenis Nike de 3,000 y tantos pesos y mi mamá se quedó con el dinero, mi papá me comentó. Entonces es este odio infundado por los padres y sin ninguna experiencia vivida, sino información compartida por parte del agresor a los hijos. Los pequeños no hablan de una experiencia, en denuncias fabricadas en este odio sembrado por los papás, hablan de situaciones que les contó el papá o bien también la línea materna. Mi tía me comentó mil cosas, que quisiste matar a mi papá, alguna vez alguna pequeña me comentó. Entonces,
Si ya tenemos como toda esta sintomatología, si el pequeño ya viene de convivencia, si ya hay esta interacción con el papá sobre la información utilizada y descontextualizada de muchas cosas, pues bueno, es un indicio para que puedas detectar y hacerlo conducente, porque yo pudiera sugerir que eres víctima de violencia vicaria. Y bueno, algo muy delicado en el que sí quiero como tomarme mi tiempo y compartir información a todas las mamis víctimas de violencia vicaria que me están prestando su tiempo y su oído en este momento. Y les decía hace minutos atrás que lo íbamos a platicar y que me quería tomar el tiempo para explicarlo. Esta parte nos dice: fabricar delitos en contra de la madre. Quiero agregar: fabricar delitos en contra de la madre y o línea materna para obtener la guarda y custodia, o también la pérdida de patria potestad, suspensión o pérdida de patria potestad de los hijos en común. Hemos tenido en esta lucha tan grande que hemos peleado, que hemos vivido para visibilizar y erradicar la violencia vicaria, hemos tenido ya alcances constitucionales en cuanto a temas de violencia vicaria. Tenemos ya una ley de acceso que nos permite defendernos. En esta ley de acceso ya tenemos visibilizada y puntualizada la violencia vicaria como una violencia de género, y también nos otorga esta ley de acceso medidas cautelares para podernos proteger y poder proteger a nuestros hijos en temas de violencia vicaria. Muy bien. ¿Qué pasaba hace 2 años cuando no teníamos una ley general de acceso a la mujer para una vida libre de violencia, y que no tenía o que no estaba integrada todavía con la violencia vicaria? ¿Qué pasaba? Los agresores sabían, a mí me pasó a título personal, me abrieron una carpeta de investigación por el delito de violencia vicaria, de violencia familiar, perdón, donde mis hijas tenían este tipo de dinámica en la que denunciaron cosas de me dijo mi papá. En toda la carpeta no se visibilizaba ningún tipo de violencia directa, no, decían cosas como muy elaboradas, muy inventadas, muy de adulto, y no se visibilizaba, y mis hijas hicieron un peritaje donde salieron sin ningún tipo de afectación por la violencia que se propuso en esa carpeta. Bueno, antes de que nosotros tuviéramos ley de acceso, antes de que muchísimos estados tuvieran el delito de violencia vicaria, que se penalizara el delito de violencia vicaria, que se individualizara de la violencia familiar. En algunos estados lo tenemos como integrado o implícito en la violencia familiar como agravante. En otros estados ya está el delito individualizado como delito de violencia vicaria. Antes de que todo esto pasara, hace 2 años, cuando yo pasé por esta situación, las carpetas de violencia familiar eran suficientes. Se abría una carpeta y en contra de la mamá, o si la mamá vivía en la casa de los abuelos, en contra de los abuelos, mi abuela me ve feo, no me dejan agarrar comida, no me permiten. Tenemos en diferentes estados ese contexto, que esa era la dinámica. La mayoría de las mamás integrantes pertenecientes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el 99% tiene carpetas de investigación por delitos fabricados. Antes, los delitos de violencia familiar eran suficientes para concatenar una modificación de custodia, porque efectivamente se proponía que este tipo de riesgo, ante el riesgo latente de que el niño estuviera viviendo algún tipo de violencia, se tenía que poner a salvo. ¿Y cómo lo ponían a salvo? Modificando la guarda y custodia a favor del progenitor. ¿Qué es lo que está pasando? Ya tenemos en algunos estados el delito individualizado por violencia vicaria. Ya una carpeta de investigación por violencia familiar solo detona o integra más la sintomatología de violencia vicaria. Espero estar explicando bien y dando la información bien aterrizada. Entonces, los agresores a lo largo y ancho de la República Mexicana han dejado de lado
por consejo de los abogados, por supuesto, porque esta información en gran sentido la tenemos los abogados. Es muy poca la información que tienen los agresores. Insisto, si toda esta estructura puede concatenar la modificación de la custodia, es por todo el consejo de muchos abogados que han abierto un camino para robar infancias, fabricar delitos, etcétera. Esta información, por supuesto, que ya lo tienen muchísimos abogados postulantes en temas de violencia vicaria, que ya tenemos una ley de acceso, que en muchos estados ya hay un delito individualizado, etcétera. Entonces, las denuncias en contra de la mamá y de la línea materna por violencia familiar han dejado de surtir los efectos que antes, que hace 2 años daban, que se pudiera o que apoyara para que esas carpetas integradas en el juicio familiar presentadas ante los ojos de la juez ayudaran para que se modificara la custodia por el imperante necesidad de la seguridad de los pequeños. Ahora, como previamente ya hay carpetas por violencia vicaria, como previamente hay muchas mamás abrigadas en la ley de acceso en materia familiar en cuanto a violencia vicaria, pues esas carpetas se van a un archivo, ya no avanzan porque se entiende la dinámica de violencia vicaria que hay, el tema conglobante en el que se está integrando una carpeta de violencia vicaria, de violencia familiar fabricada, y ya no logran surtir los efectos en materia familiar, ya no concatenan la modificación de la custodia. Bueno, es algo muy triste que les quiero compartir. No sé de uno ni de dos. En diferentes estados de la República sé de bastantes temas de delitos fabricados de índole sexual en contra de la mamá. Un tema muy delicado en un estado de la República que se le dio apoyo por parte, se le está dando apoyo por parte del frente de una mamá acusada de un delito de índole sexual en contra de su hija, y por supuesto que en esta gravedad el delito no solamente justifica la necesidad de la modificación de custodia que se hace de forma inmediata por el tipo de delito, sino también lleva a la cárcel a nuestras mamis víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria. Es muy lamentable, porque si tenemos abogados en nuestra audiencia, saben que a partir del 30 de enero tuvimos por ahí una reforma donde ya tampoco hay amparo por órdenes de aprehensión por delitos de índole sexual. Entonces, es muy, muy lamentable que ahora los abogados y los agresores, los abogados detractores, los abogados cómplices y los agresores han hecho sinergia de una manera tan asquerosa para aterrorizar a los niños, obligarlos a ir a denunciar un delito tan grave de índole sexual. He leído diferentes carpetas de índole sexual y es muy lamentable que los niños están siendo obligados a narrar cosas asquerosas, fuertísimas, elaboradas y fabricadas, por supuesto, en contra de la mamá. Y se les está generando un daño impresionante porque si bien corporalmente nunca han tenido una situación de abuso sexual, en su psiquis, por toda la información que les están poniendo, sembrando para lograr que vayan y denuncien falaciosamente, pues están adquiriendo información que ni siquiera es propia de su edad. Entonces, es lamentable, es importante y a título personal aconsejo que si ya tienes toda esta sintomatología que te acabo de compartir, sustracción, amenazas, fomentar odio, tus hijos han presenciado que tu expareja
dice comentarios negativos o violentos, y tú has visto la utilización y la cosificación de tus hijos que hace tu expareja, esta situación del incumplimiento de obligaciones alimentarias, pues bueno, hagas lo propio, busques una buena asesoría legal que te pueda dar las herramientas, te acerques a un abogado a recibir información y protejas a tus hijos. Inicies, eso sí se los pudiera comentar, inicien una carpeta por violencia vicaria en los estados donde ya tienen acceso a hacerlo e integrarla con toda esta información y todas estas pruebas que se pudieran tener de la instrumentalización de los niños, de toda la violencia que se ejerce a través de nuestras infancias, para que muchas veces la modificación de guardia y custodia solamente es la punta del iceberg de todo lo que se viene. Se vienen denuncias fabricadas, se vienen mil cosas y posiblemente la cárcel. Entonces, en esta parte sí quiero ser como muy explícita en que se proteja legalmente, en que no es suficiente o no va a salir de mí a aconsejar, platiquen con sus hijos, díganle que su papá, no. En materia legal ya tenemos las disposiciones legales propias y pertinentes para poder hacer valer que somos víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria. Ya te expuse aquí una sintomatología de violencia vicaria. Si tú te identificas con ella, yo te aconsejo que abras una carpeta por violencia vicaria, que la integres con toda esta parte que te comento. Y si no, en tu estado no tienes individualizado el delito, puedes abrir una denuncia por el conocimiento que yo tengo con los estados, y ahorita vamos a pasar a esa parte. Puedes abrir una carpeta por violencia familiar con el agravante de violencia vicaria. ¿En qué estados? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que dice la ley vicaria y les presento un mapa. La violencia vicaria está incluida en nivel federal, de forma federal, la tenemos en lo que les comentaba, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal, el Código Penal Civil y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En esta parte sí les puedo decir que, a excepción de Chihuahua y Durango, pueden abrir una carpeta por violencia familiar con el agravante de violencia vicaria. En todos los estados que ustedes ven en su pantalla, que están pintados de morado. En materia penal, insisto, pueden abrir una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar con el agravante de violencia vicaria. Bueno, hay estados específicos que ya lo tienen en el Código Penal y ya lo tienen como delito individual. Muy bien, eso es importante que lo investigues en tu código penal y puedas visibilizar e investigar o acercarte con un abogado local para que te pueda informar si en tu estado puedes abrir una carpeta por violencia vicaria, la cual te protege, y yo quisiera hasta presumir que en una posible denuncia fabricada en tu contra, llámese violencia familiar o estas denuncias fabricadas que comento e insisto, están muchísimo de moda las denuncias por delitos sexuales, que no nada más concatenan de forma inmediata la modificación de guardia y custodia, sino que lamentablemente están llevando a las víctimas a la cárcel. También nos vemos en la diapositiva esta parte, que estatalmente tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 30 estados. Insisto, falta Durango y Chihuahua. Código Penal de 23 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que la violencia vicaria es un tipo de violencia que se presenta en contra de las mujeres. Bueno, se hizo muy público este amparo que se ingresó y bueno, la Suprema Corte resolvió y determinó tajantemente, ni siquiera dejó un vicio abierto, determinó y resolvió que la violencia vicaria es un tipo de violencia en contra de las mujeres, es una violencia de género, explícita y abiertamente. En este punto de nuestra charla, de nuestra plática, quiero comentarles que los hombres no sufren violencia vicaria. Ese es otro tipo de violencia, tiene su nombre, tiene su lucha, se llama violencia familiar, etcétera. Y se pueden hacer denuncias en la instancia correspondiente. Se puede abrir una carpeta por violencia familiar. Si en nuestro foro tenemos algún papi que está viviendo esta obstaculización, esta instrumentalización en sentido contrario por una mujer, pues bueno, tiene su nombre, es violencia familiar, ya está como un delito en el Código Penal y puede allegar de la información necesaria y hacer valer sus derechos, como señalar y denunciar los posibles delitos en las instancias correspondientes. Pero explícita y abiertamente quiero decir que la violencia vicaria es una violencia de género y así lo ha resuelto la Suprema Corte. De esa manera fue acuñado cuando fue estudiado y acuñado el término por Sonia Vaccaro, fue como violencia de género, ya lo expliqué en las diapositivas que anteceden a esta. Es la violencia que se ejerce en contra de la mujer a través de sus hijos o lo más querido, que pueden ser también las mascotas, pero en contra de la mujer, al haber perdido el control y la manipulación. Bajo ninguna circunstancia un hombre puede vivir violencia vicaria, porque es una desigualdad que tenemos las madres enfrentadas o confrontadas ante los padres, de la desigualdad y de la violencia que se ejerce por el simple hecho de ser mujeres, es que deviene la necesidad de legislar sobre una ley que proteja nuestra maternidad y todas estas violencias explícitas e implícitas en nuestra maternidad, y esa es la ley vicaria. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, la cual nos dice, y ahí ya pasamos un poquito a involucrarnos un poquito en los procesos legales. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando detecto que soy víctima de violencia vicaria? A título personal, esto no es como nada escrito en piedra, esto es lo que yo puedo sugerir como víctima y sobreviviente de violencia vicaria, también como haber formado parte de procesos legales, tanto propios como de diferentes víctimas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Soy representante de Querétaro y de Hidalgo, pero trabajo en un despacho, el cual da asesoría y representación legal para mamis víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria. Entonces, todas las sugerencias que a partir de esta diapositiva quiero que sepan que son a título personal y con la experiencia que he ganado tanto en los temas que yo he llevado, mis procesos legales, la sanación de mis hijas, la destrucción de mis hijas, la destrucción propia que viví en esta violencia tan fuerte que viví, pero también en la expertise que he ganado a través de litigar diferentes procesos legales en diferentes estados de la República. Sugiero que se busque apoyo con familiares, personas cercanas, institución pública, organización o refugio. Hay estados, y lo puedo decir abiertamente, Hidalgo no tiene un órgano, una estructura que pueda ofrecer albergue, contención a víctimas de ningún tipo de violencia de género. No tiene un órgano que pueda estructuralmente institucionalizar a un pequeño para protegerlo. Entonces,
lo puedo decir en Hidalgo. En ese sentido, considero que si tú ya visibilizaste que tienes la sintomatología de violencia vicaria, considero que si eres de Hidalgo, no vas a tener una institución que te pueda albergar para ponerte a salvo. En ese entendido, sugiero que te hagas de una red de apoyo. Llámense amigos, llámense familia, para que en el momento en el que tú decidas desprenderte y salir del domicilio conyugal o de que salga tu agresor del domicilio conyugal, debes saber que va a haber un contragolpe, pero cuando ya sea legal o sea físico. Tenemos mamis que han sido sus casas, lastimosamente lo voy a decir, pero que también una mami que se hizo muy viral en redes sociales, que le quemaron su casa en cuanto el agresor vicario salió de ella. Como no permitió que se llevara a los pequeños, regresó al otro día y le incendió la casa, porque ella logró rescatar a sus pequeños. Esa es la dinámica o lo que se expuso en redes. Que el papá ya llevaba para afuera a los pequeños, ella logra rescatarlos en ese momento, meterlos a la casa, se le imposibilita al papá ya no entrar, no logra llevarse a los pequeños y al otro día llega el papá y quema su casa. Entonces, perdón, tengo muchísima gripa. Entonces, puedo sugerir que te hagas de una red de apoyo grande, fuerte, que busques asesoría legal. Sí hay instancias, no solo en Hidalgo, en toda la República Mexicana, y vamos a pasar a otra diapositiva donde vamos a ver qué documentos necesitas, etcétera. Pero en todos los estados de la República tienes asesoría legal gratuita. En juzgados civiles y familiares es suficiente que te presentes, que así textualmente como te lo voy a decir, llegues y preguntes dónde está Defensoría Pública. Y ahí te registras y vas a tener acceso a una charla, una asesoría legal gratuita con un abogado. Y que se sugiere, se propone, se entiende que todos los abogados que te proporciona el Estado tienen la actualización de primera mano sobre las disposiciones legales vigentes. En este sentido, tendrían que tener el conocimiento sobre violencia vicaria. Bueno, lo segundo que te puedo sugerir es que busques un centro de justicia para mujeres en el estado que te corresponde. No todos los estados tienen centro de justicia para mujeres. Hay estados como el estado de Hidalgo, que tiene diferentes municipios en los que no todos tienen un centro de justicia para las mujeres. Pero sí es cierto que dentro de las procuradurías, que dentro de las fiscalías, aunque no sean explícita o específicamente de género, hay una parte que puede ser, antes se llamaba CABID, ahora es delitos sexuales y contra la familia. Entonces, si no es de género y contra la familia, si no específicamente hay en todos los municipios un centro de justicia para las mujeres, que se está luchando y que se está tocando puertas para que lo haga. Rapidísimo, el año pasado fui a Tamaulipas y dimos una ponencia impresionante en la Cámara de Diputados, y justamente en ese momento, en esa charla, se paró la persona que le correspondía a este tema y me dijo: tengo disponible para habilitarte 3 centros de justicia para las mujeres. ¿Dónde los quieres? Entonces, de ese tamaño estamos luchando, de ese tamaño estamos tocando puertas para que todos los municipios pudieran tenerlo. En todos los estados lo hay, pero en cada municipio de cada estado, pues no. La realidad es que no lo hay. Pero se está luchando para que esto sea una realidad para todas las mujeres. Pero te sugiero que vayas a la Procuraduría y ahí también puedas llegarte de información. Ahí también hay Defensoría Pública, puedas buscarla, no necesitas, y es algo a lo que quiero invitar a todas las víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria. No están obligadas a conocer terminología, no están obligadas a hablar de forma
rebuscada con la Defensoría Pública, con el Ministerio Público. Considero que exponer su dolor, exponer todo lo que ustedes están viviendo es suficiente. Ya es lamentable y es suficiente. Tendremos que reeducar a las autoridades para que haya un respeto, para que no nos exijan a las víctimas hablar con punto y coma, como lo habla un abogado, como lo habla un ministerio público. No estamos obligados. Somos sociedad. Entonces, de lo que sí podemos hablar es de lo que somos víctimas, y yo quiero invitar en este momento, porque hay muchísimas mujeres que ni aún se acercan a un centro de justicia para la mujer, a un juzgado, ni siquiera a buscar asesoría gratuita, porque refieren esa parte. Es que no sé cómo expresarlo. No estás obligada a usar terminología jurídica, no. Es suficiente que vayas y expongas lo que estás viviendo y pidas que se pueda hacerlo conducente, iniciar una demanda, tramitar una demanda, interponer una denuncia, etcétera. Lo siguiente que te puedo sugerir es busca atención psicológica y psiquiátrica para ti y tus hijos. Ahí también me quiero detener un poquito. No sabes la importancia que tiene, aún en el litigio, aún en el recorrido del juicio familiar, de esta parte de guarda y custodia, la importancia que tiene. La mayoría de las mamás están siendo acusadas de loca, no la mayoría. Considero que en un 100% una de las primeras acusaciones es está loca, es agresiva, porque de ahí emana la necesidad de la modificación de la custodia, de una campaña de difamación y acusaciones completamente falsas. Entonces, está loca, es inestable, etcétera. Voy a repetir las palabras de nuestra fundadora, que es Jennifer Schaefer, que ella menciona que no hay prueba más grande de la cordura que después de que te arrebataron tus hijos, permanecer de pie. Entonces, yo sí te invito a que en este acto de inhumanidad, donde ya te fueron arrebatados tus hijos, busques apoyo psicológico y o psiquiátrico. Considero que es importante que lo hagas, porque hasta en esta parte le da herramientas a tus abogados para poder defenderte y demostrar, ir como desmenuzando todas y cada una de las acusaciones que te fueron hechas cuando se solicitó la modificación de la custodia, cuando simplemente se te sustrajo a tu hijo, etcétera. Es lamentable, es muy lamentable que encima de todas las violencias que estamos viviendo y de que nos quitan a los hijos y de que nos amenazan y de que a muchas tienen intentos de feminicidio, etcétera, tenemos que demostrar que somos coherentes y que somos seguras. Es lamentable, pero insisto en esta parte que Dios me ha permitido de poder involucrarme en diferentes asuntos legales en diferentes estados. Yo he visto que esta parte de la atención psicológica y psiquiátrica juegan un papel importante, no solo para que la mamá logre estabilidad y contención, sino también para poder llegar al juez de lo que necesite para poder demostrar o limpiar un poquito esta parte de lo que hemos sido acusadas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. ¿Qué debo hacer en juzgado familiar y qué documentos quiero llevar? Creo que en esta parte ya no me voy a detener mucho, porque insisto, ya lo dije hace un momento, acercarte, ¿qué documentos debo llevar? Pues de base tienes que tener el acta de nacimiento de tus hijos. O sea, sí o sí. Han venido mamis a pedir apoyo, a pedir asesoría, y bueno, es lamentable que los tipos se llevan toda la documentación para ellos iniciar su juicio y dejan a las madres desmanteladas. Sí o sí necesitamos un acta de nacimiento original. Eso es la base aún de la demanda de modificación de guardia y custodia. Entonces, de base es actas de nacimiento original y una demanda si no la hubiera, de guardia y custodia, y si ya la hay, pues dar la contestación que se requiere para que puedas defender tu derecho en materia civil y familiar. Y bueno, en la denuncia, pues bueno, dependiendo del tipo de delito que vayas a denunciar, en el que yo sugiero que es violencia familiar, también no se te requiere documentación, eso es en la integración y eso te lo va a solicitar el MP a cargo de tu investigación. Únicamente es asistir y denunciar
el delito del que tú creas que está siendo víctima. El que yo sugiero es violencia familiar por el tema que estamos tratando. ¿Qué debo hacer en los centros de justicia para las mujeres y qué documentos quiero? Bueno, ya lo dije, es acercarte a Defensoría Pública para que te puedan proporcionar una asesoría legal gratuita y ahí ellos te van a indicar de qué manera. ¿Qué son las medidas de protección y para qué funcionan? Bueno, me voy a detener un poco. Las medidas de protección se, se, te pueden ser proporcionadas en materia civil y familiar y son más conocidas o más coloquiales, por decirlo de alguna manera, cuando haces una denuncia y esta parte de unidad de medidas cautelares está obligada a protegerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dan la orden a esta área para que esté monitoreándote y esté protegiéndote, que es tener esta parte de tener policías a tu disposición que puedan protegerte. Una, dos, el derecho al no acercamiento de la persona que tú estás denunciando o en materia civil y familiar, de la persona que tú has expuesto delante del juez que está generando violencia o algún tipo de incomodidad. Entonces, esas son las medidas de protección. El juez o, bueno, el servidor público competente, porque no sé si puede ser que las medidas de protección te las otorguen en un juicio familiar o bien que te las deriven de una denuncia que hayas puesto. Las medidas de protección, como lo dice su palabra, intentan o su fin es protegerte. En materia penal, insisto, de que la persona que tú estás denunciando no cometa o siga cometiendo ningún tipo de violencia en tu contra, y es esa parte en la que tú puedas solicitar auxilio de la policía en el momento en el que tú lo requieras, prioritario. Y que a esta persona se la notifican de que no puede tener un acercamiento, de que no puede, hay diferentes medidas de protección, hay desde el no acercamiento o en cuestiones de convivencia se da el acercamiento y solamente no ejercer actos de violencia, etcétera. Es importante que si ya se incumplieron estas medidas de protección en materia familiar, que es una pregunta muy, muy común que me hacen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Avisar el incumplimiento para que puedan efectuarle diferentes apercibimientos, puede ser desde UMAS o puede ser arrestos, etcétera. Entonces sí es importante que si ya se incumplieron, tú informes a la autoridad que te las otorgó para que se pueda hacerlo conducente. Insisto, pueden ser desde apercibimientos o puede ser hasta arrestos administrativos. Es importante que sepas que intentan proteger tu seguridad y tu integridad y que no es como que no pasa nada si las violentan, si no las respetan. De hecho, sí, pero sí se tiene que informar. O sea, no, quitémonos también esa parte, lo he dicho en diferentes foros, quitémonos esa parte en la que todo tiene que hacerlo la autoridad. Hay que informar que ya se violentaron, hay que informar que hubo acercamientos y lo que se prohíbe es el acercamiento, hay que informar que ya generó violencia física, verbal, psicológica, si lo que se impide pues son esto. Entonces, se tiene que hacer llegar al juez toda esta parte. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si el papá de mis hijos, hijas o hijos se los llevó y no me permite tener acceso? Bueno, también esa pregunta ya la platicamos, solo me voy a detener en que depende de muchas cosas. Si tú ostentas ya guarda y custodia, pedir la restitución inmediata y creo que es algo que juega mucho en contra de la mamá cuando no se tiene la información porque no se solicita la restitución de guarda y custodia. He platicado con diferentes abogados en las que yo misma le pregunto, ¿por qué no se ha solicitado la restitución del menor? No, pues es que es obvio que el papá va a pedir la custodia, estamos esperando que lo haga, ya sea por incidente o por demanda, dependiendo de la etapa procesal en la que esté el juicio. Estamos esperando que el papá lo haga para poder contestar. Creo que esa es una omisión impresionante. Sí quiero decirte que si tú ostentas guarda y custodia, el juez que te la otorgó está obligado a regresarte a tus hijos. Entonces,
yo sí te puedo decir que si ya se los llevaron, no te impiden, te están impidiendo contacto o acceso, solicites al juez que te otorgó la guarda y custodia, te los restituya, y si no tienes guarda y custodia, iniciar un proceso legal, demandar la guarda y custodia del menor para que pues pueda haber la posibilidad de que regresen contigo. ¿Qué debo hacer si el papá de mis hijas e hijos me amenaza con llevárselo? Bueno, pues esa también ya la contesté al inicio. Considero que si tú te has identificado con la sintomatología de violencia vicaria, puedas iniciar una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, y si en tu estado ya tienes delito individualizado, pues iniciar una carpeta por violencia vicaria. Y bueno, esta parte tan importantísima que quiero nuevamente aterrizar o exponer sobre la red de apoyo. Es muy importante que puedas tener ya un plan B, quizás que un familiar cercano o un amigo, amiga, ya tenga los documentos de tus hijos guardados, porque insisto, cuando el agresor sale o se lleva a los niños, pues sí, muchas veces es esta parte en la que se llevan toda la documentación de los menores o hasta la propia, para así imposibilitar iniciar procesos, que la mamá inicie procesos legales, ¿no? O que se le dificulte más iniciarlos. Entonces, si tú ya te identificaste con la sintomatología, que en otra casa, en otras personas que no viven contigo, sugiero que puedan ya guardarte documentación, actas de nacimiento, considero que es lo más importante, toda la documentación de los pequeños y tuya, que no pueda ser robada, sustraída de tu domicilio. ¿Cuáles son mis derechos al momento de denunciar? Esta parte yo creo, la violencia vicaria está acompañada de una violencia institucional muy fuerte. A lo largo de que hemos avanzado, hemos visibilizado esta terrible violencia, también hemos tenido muchos y en diferentes estados, impartidores de justicia que se han sumado, y tenemos una realidad muy diferente a la que teníamos antes. Entonces, sí, muchísima violencia institucional en muchos estados de la República, pero tienes que saber que siempre debes tener acceso a tu carpeta o expediente. Aquí dice denunciar, entonces es carpeta de investigación, causa penal, carpeta administrativa, depende de cómo la llamen en tu estado. Es importante que tengas el conocimiento de que no tienes, es mentira de que tienes, si ya tienes calidad de víctima, si eres denunciante, que me he encontrado en diferentes estados de la República que a las mamis no les prestan su carpeta, no les permiten revisar, no les permiten tener acceso porque quieren que vayan obligadamente con su abogado, o porque no te llamé, no tienes que venir a checar tu carpeta porque yo no te llamé. No tienes nada que hacer aquí. Entonces, eso es mentira. Al momento de denunciar, tienes derecho a tener asesoría legal gratuita que el Estado te otorga. Si deseas indicar asesoría legal privada, pues también ese es tu derecho, que no forzosamente sea los abogados que el Estado te proporciona. También tienes derecho a tener acceso a tu carpeta de investigación las veces que tú requieras y que sean necesarios. Ni siquiera necesitas previa cita para poder solicitar el ver o checar tu carpeta de investigación. Eso es de lo más importante, y de las violencias que yo he visto en diferentes estados, que no les permiten sus carpetas y que o les piden que vayan acompañados de abogados. Considero que eso solamente es obstaculizar. Entonces, o que sea forzosamente el abogado que les proporciona el Estado, eso tampoco es cierto. Muy bien. Bueno, pasamos a la última diapositiva. Recomendaciones del punto de vista de una sobreviviente de violencia vicaria. Muy bien. Independientemente de que se tenga o no se tenga la posibilidad de pagar abogados particulares, yo me he dado cuenta con el contacto con diferentes víctimas que el que confíen sus procesos legales a los abogados juega un papel muy fuerte. Yo te invito a que te involucres al 100% en tus procesos. Insisto en esta parte en que a nadie le van a importar más tus hijos, hacer justicia, recuperar, visibilizar, sacar a tus hijos de la terrible violencia si están sustraídos, si están retenidos, más que a ti.
por más dinero que estés pagando, considero que habemos, porque sí me puedo sumar en esa parte, habemos muy pocos abogados que luchamos de forma leal, legítima. Insisto en esta parte, una madre lo da todo por sus hijos. Y muchas veces las víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria se convierten en una fuente inagotable de dinero para los abogados y dilatan procesos de una manera impresionante, fabrican ellos mismos procesos legales innecesarios con el único fin de seguir cobrando honorarios. Entonces, yo te sugiero que te involucres a 100% en tus procesos legales, que leas lo que te manda tu abogado, que leas lo que te va acordando, resolviendo dependiendo de lo que de la instancia en la que estés, involúcrate. A nadie le va a importar más recuperar a tus hijos que a ti mismo. Y recuerda, la violencia vicaria es una forma de control que busca dejarte sola y sin fuerzas, acompañarte de otras mujeres que ya han pasado por lo mismo, no solo te da herramientas y consejos, sino también esperanza, fortaleza emocional y contención. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria tiene diferentes grupos donde se imparten talleres, cursos, etcétera, con el único fin de allegar información necesaria, adecuada y pertinente para todas las violencias que se están viviendo. Entonces, yo sugiero que si ya identificas que eres víctima y sobreviviente de violencia vicaria, puedas agregarte, puedas acercarte a las páginas oficiales del Frente para que se te pueda agregar al estado que correspondes y ahí enviarte la información correspondiente de los alcances constitucionales y disposiciones legales vigentes en tu estado. Y insisto, elabora, construye una red de apoyo. Esa es la última diapositiva con el logo del Frente que muy orgullosamente nos representa la importancia de una asociación civil que conozca acerca de la violencia vicaria y construir una red de apoyo. Esa también es una sugerencia que a título personal quise hacerles llegar y se está trabajando, quisiera por último puntualizar o exponer esta parte, se está trabajando con los impartidores de justicia correspondientes para tener alcances, para poder no solamente visibilizar, que considero que se ha logrado en toda la República Mexicana, sino ahora erradicar la violencia vicaria. Se está trabajando para que los estados que no lo tengan como delito se pueda ya lograr. Entonces quisiera que esa sea la esperanza de todas las mujeres que hoy nos acompañan, que su servidora está trabajando, que Jennifer es una persona incansable para abrir caminos, abrir brechas, proporcionar información a través de estos foros. Entonces, pues bueno, lo estamos haciendo, no nada más marchamos, porque sí lo hacemos, no nada más posteamos cosas en nuestras redes sociales, sino también tenemos mesas de trabajo, mesas de diálogo con las diferentes autoridades competentes para seguir legislando. Bravo, gracias, Maite, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, te apreciamos mucho, además que con este gripón estés platicando con nosotras. Sí, una Y disculpa. también la verdad que ha enriquecido mucho la plática, pues tu experiencia personal. Te abrazamos desde Impunidad Cero y nos da mucho gusto que ya hayas recuperado a tus hijas. Em, También anunciarles a todos y todas los que están presentes que estamos trabajando con el Frente para una guía para identificar la violencia vicaria, donde vendrá un poco esto que nos ha contado también Maite. Y pues es una guía práctica para que la puedan usar todos. Te voy a hacer algunas de las preguntas que Sí, están aquí. claro. Creo que has contestado varias, o sea, ya contestaste en qué estados está individualizada la violencia vicaria y en cuáles no. Ya contestaste que por qué los hombres no son víctimas de violencia vicaria, que esa es otra. Preguntan si conoces algún caso en donde se presente violencia vicaria en una relación entre personas del mismo género.
No, 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 ya porque está. está claro como la definición es la violencia que ejerce el hombre en contra de la mujer a través de los hijos o cosas o mascotas, cosas muy, muy queridas. Entonces, este tipo de violencia solamente es lo que yo conozco es la mamá que gesta, la mamá gestante, la mamá que da a luz al pequeño es quien toma el papel o no sé cómo llamarlo asertivamente para poderme expresar y entender. La mamá gestante es quien tiene, Sufre quien sufre la violencia violencia vicaria. vicaria. Entonces, Ajá. cuando es una situación de mujer-mujer, en una cuestión de una familia homoparental. Pero hombre, no No, considero que el término nos alcance para defenderlo. ok. Es, Luego y me pregunta otra, la simetría que puede tener un hombre frente a una mujer, ejemplo, madre que tiene la guarda y custodia, sabe que la prenda que le regaló el papá a su hijo lo escogió su nueva pareja y entonces rompe y quema la prenda. ¿Esto se considera violencia vicaria? eh, otra vez hazme la pregunta, creo que la entendí, Creo pero que la nuevamente. mamá, o sea, el hijo llega con una prenda que le regala la novia del papá y la mamá la quema, que si eso es violencia vicaria. El hijo llega con una prenda que le dio la mamá Que le regaló el papá al hijo, pero la prenda la escogió la nueva pareja del papá. O y sea, la como quema que la la mamá. mamá rompe la prenda, pero pues yo pensaría que no es violencia vicaria porque no No, es. es violencia familiar, de Ujú, alguna manera considero ujú. es violencia familiar, pero no es violencia vicaria. La Exacto, violencia vicaria es una violencia en contra de las mujeres. sí, exacto. ¿Puedo lograr la restitución de mis hijos a través del Ministerio Público? Quiero leer hoy Jennifer, ya lo habíamos platicado de forma, Jennifer es nuestra fundadora, Ah, la Jennifer, pues fundadora sí, del yo la Frente, conozco. así es, del Frente Estatal contra la Violencia Vicaria. Ya habíamos tenido algunas pláticas porque su servidora buscó una restitución en el estado de Hidalgo por la vía penal. Entonces, estaba en proceso esa restitución por medio de una suspensión, en donde sí, efectivamente, el papá podía tener acceso a este derecho, que era la suspensión, pero siempre y cuando ya no estuviera el delito continuado, ¿no? Ya no estuviera todavía en fragancia de delito, ¿no? Entonces, pues los niños todavía estaban sustraídos y retenidos y obviamente no se podía llevar a cabo la suspensión hasta que no se restituyera a los pequeños. Se le había solicitado al papá la restitución de los pequeños para poder tener acceso a la suspensión de la que él tiene derecho y estábamos como tratando también, el juez abiertamente lo dijo, nunca he hecho una restitución aquí, lo dijo abiertamente en audiencia, voy a buscar la manera de citarlo y que se haga aquí la entrega de los menores. Él fue claro y explícito al comentarlo, ¿no? Entonces, estábamos en ese proceso cuando, por medio de las alertas Amber, se encuentran a los menores y se restituyen, pero no fue en juzgados penales, no, Por el juicio. pero se estaba buscando, insisto, sí se puede, si el delito es, yo lo puedo decir a mi experiencia, por medio del delito de retención y sustracción, sí se puede. Ahora, Jennifer hoy aterrizaba y exponía internamente a las víctimas integrantes en los grupos que yo les comento que tenemos internamente, nos allegaba no quiero dar la información incorrecta, si me permiten, Claro. nos allegaba un instrumento, una herramienta para poder, a través de fiscalía por violencia familiar, el pedir la restitución de los menores. Entonces, sí hay que es una tesis aislada, es una tesis aislada en materia común penal que te da la posibilidad de restituir a los pequeños
aquí dice en fiscalías, ni siquiera en juzgados penales. Tal Ya. parece que en una fiscalía, en una etapa de investigación, se puede llevar a cabo. Entonces, contestando la pregunta, sí, sí se puede. Sí hay una tesis aislada que justifica o fundamenta el hacerlo. Hay como varias preguntas enfocadas en como que cómo hacer cuando la autoridad no quiere aceptar la denuncia o no quiere reconocer que se trata de Okay. violencia vicaria o no quiere abrir carpeta, etcétera. Estamos como trabajando, su servidora, las representantes del frente, nuestra fundadora incansable que está por todos lados, dando la actualización, dando este tipo de foros a las autoridades. Ahorita pues es a público en general, su servidora lo ha hecho dirigido a esta parte que me interesa bastante, abogados, jueces, he abierto foro a magistrados, entonces estamos tratando como de reeducar esta parte y sentarnos con las autoridades para que aún ellos nos digan qué es lo que necesitan. Si ya lo tenemos en las disposiciones legales, bueno, ¿por qué no me abres una carpeta de investigación por el delito? Entonces, considero que lo que yo contestaría a esta pregunta que hacer, insistir, no hay de otra, es tu derecho, es tu derecho. Me tienes que tomar la denuncia, me tienes que tomar la denuncia. En mi estado también hablar desde el conocimiento, investigar si en tu estado ya es un delito individual, si ya lo es, entonces está obligada el Ministerio Público de abrirte la carpeta por de recibirte la denuncia y abrir la carpeta por el delito de violencia vicaria. Y si no, insistía por el delito de violencia vicaria, por el delito de violencia familiar y trabajar el agravante de violencia vicaria. Entonces, mi respuesta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Insistir, es tu derecho, hacer valer tu derecho. Gracias, Maite. Nos preguntan cuál es la tesis donde se reconoce violencia vicaria, el número de tesis. Si lo tienes a la mano, si no, Sí lo tengo, pero está este taller complicado. se... Ah, Sí lo tengo, pero está como complicado. Es I punto 9 o punto P 192P. bueno, seguro que igual y no lo puedo pescar ahorita, pero no se preocupen, toda la plática y donde está la lámina donde viene la tesis y eso se va a subir a nuestras redes, va a estar en denuncia.org, entonces ahí va a estar la tesis también. Y también lo que tenemos bastante son como casos, ya nos están hablando de los casos que están padeciendo nuestras oyentes. em, que yo creo que ahí les sugeriría acercarse al frente, ¿no, Maite? Sí, tenemos sí, las páginas, los enlaces oficiales. Tenemos una página de Facebook, tenemos una página, de Instagram, me parece que ya tenemos hasta una página de YouTube. Estoy muy segura de esto. Entonces, no sé si Jennifer me pueda apoyar a postearlo ahí en esta parte que me comentas para que ahí aparezcan, Sí, puedan, y si ponemos, si por ahí está, sale la última diapositiva que ahí estaban sus datos, sí, ¿no? es lo que estaba buscando. Justo eso es Exacto. lo que estaba checando. Estoy muy segura que ahí aparece. Facebook, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Googlealo así literal. Ahí están. Ponlo en tu buscador de internet. Ahí está. Gracias, Frente gracias. Nacional contra la Violencia Vicaria y ahí te van a aparecer todas. TikTok, Facebook, Instagram y por supuesto puedes mandar un DM y en directo y conforme vayamos teniendo posibilidad porque de repente se satura, pero Ujú. siempre se les da contestación a todas para poderlas llegar al grupo y a la contención que requiera. Ay, pues muchísimas gracias, Maite, por la exposición y por la labor incansable que realizas todos los días. Y pues darle las gracias a todas y todos los que nos acompañaron y a la Fundación Nauman una vez más. No sé si quieras decir alguna cosa más, Maite. Nada, es un acto de inhumanidad alejarnos de nuestros hijos, es una muerte en vida, así también ha sido pronunciado por Sonia Baccaro en su momento, y insisto, es algo inhumano, es algo muy doloroso, solamente quiero aconsejarte que no te detenga el dolor, no te detenga el dolor, busca ayuda,
busca una red de apoyo, busca al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y sigue luchando. Te pido por favor que escuché mil veces, déjalas, van a crecer, te van a buscar, creo que todas las víctimas lo hemos escuchado. A título personal te puedo sugerir, no lo hagas, no lo hagas. Mis hijas incansablemente me han agradecido. Yo te pido que no te canses de luchar, no te canses, no sabes toda la violencia acumulada que hay en las mentecitas de los pequeños y pues bueno, busca el camino y pues bueno, a mí siempre me ha funcionado decirlo, buscar de Dios ha sido como mi mayor fortaleza, mi mayor estructura, pero bueno, hay muchísima información ya en todas nuestras redes sociales y no te canses, no te canses de luchar por tus hijos. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta luego, Maite, que estés muy Hasta bien. luego, que estés bien.